a la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan. Vamos a hablar de todo lo que hemos venido hablando en estos días. De una u otra manera. Cuando estuvimos hablando del perfume aromático, cuando estuvimos hablando del ungimiento del Señor Jesús, cuando en la pasada ocasión estuvimos hablando de lo que es la vida de la consagración al Señor, la adoración. Todo esto hemos estado hablando es de la adoración. Amén. ¿Recuerdan que estuvimos viendo el domingo pasado? Las ofrendas, transacciones o estafas, las ofrendas que se dieron al Señor Jesús, ofrenda de adoración y la ofrenda de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay de nosotros para Dios? Una transacción materialista donde pretendemos comprarle a Dios algo, ¿no? O manipular a Dios con algo para obtener un beneficio personal, algo, o lo que hay de nosotros es una ofrenda de consagración hacia el Señor. Hoy vamos a hablar de la verdadera adoración. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículos 17 al 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vamos a ir luego al capítulo 4, versículos 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos a viva voz, ¿vale? Juan capítulo 2, versículos 17 al 22. Página 895. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas es el templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, vamos al capítulo 4, del versículo 19 en adelante. Bien, dice así: le dice la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dice Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito sea, Señor Padre, te damos gracias por esta tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú seas bendiciéndonos en todo, Señor, lo que hemos de exponer de esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, auxílianos con la sabiduría de tu Espíritu. Y, Señor, que tengamos como lo cantamos en el himno, Señor. Yo he venido aquí para darte todo mi amor, Señor, y para recibir tu amor, Señor. Nos damos, Señor, a ti, Padre, que te alabemos en verdad, te honremos de corazón, que haya en verdad en nuestra vida una verdadera adoración, Señor. Gracias por esta tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mis estimados hermanos, la verdadera adoración no es la de estilos, tradiciones, ascetismos, ritos, lugares sagrados, sino la que es dada a Dios de corazón y vida. Dios no está interesado en templos, sino en vidas, ni en órdenes estructurales humanos, sino que Dios está interesado es en vidas. La Sagrada Escritura nos hace saber que la adoración veterotestamentaria solo era una sombra profética de la porvenir. La adoración novotestamentaria bajo la presente dispensación de la gracia. Si nosotros en un momento dado vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, ¿no? En el versículo 2, versículo 1. Versículo 1 dice, porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. En otras palabras, repito, porque la ley tenía una sombra de los bienes venideros. No eran los bienes venideros en sí, era una sombra, era un símbolo, era una representación. Dicen, no la representación misma de las cosas. Ella lo que tenía era un símbolo. Cuando nosotros estábamos estudiando el tabernáculo, vemos que cada cosa simboliza proféticamente algo que habría de venir. Que yo entraría por la puerta del tabernáculo, pues simboliza a Cristo, que es la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no es cierto? Y cuando vemos el altar de bronce, vemos que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su sacrificio redentor perfecto. Y así cada cosa, cada elemento del tabernáculo, cada elemento de la investidura sacerdotal tiene un significado profético espiritual. Eso era. Entonces noten que la ley no tenía la esencia misma de las cosas, sino un símbolo, un tipo predictivo de lo que vendría después para la presente dispensación de la gracia y que ya nosotros lo tenemos. Bien, veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un periplo histórico de el santuario de Israel, de la forma como Israel adoró, o el lugar en el cual Israel adoró. Más o menos en el año de 1491 a.C. vino el Éxodo. Y en esa misma ocasión, tras el Éxodo, vino la ley. Dios en el Pentecostés, en la fiesta, en el Hag HaSukkot, Dios dio la Torá, dio la ley en el monte Sinaí, allí la dio Dios. Y también en ese mismo año, cuando el pueblo salió de Egipto, se dio a los pies, ahí o prácticamente al pie del monte de Sinaí, la construcción del Mishkan o del tabernáculo y de todos los elementos del tabernáculo. Cuando Israel partió del monte Sinaí, Israel ya llevaba la ley y llevaba el tabernáculo, que era una tienda portátil, armable y desarmable. Y allí llevaba Israel todo un orden de adoración con todos sus elementos. Y en consecuencia, la mirada, ¿dónde estaría puesta? ¿Dónde pondrían los israelitas la mirada? En el tabernáculo. En el tabernáculo. Y la palabra de Dios nos muestra que esa tienda fue instaurada, el tabernáculo de reunión o el Mishkan fue instaurada para que dice que fuera del campamento, para que cualquier israelita que necesitara orar y buscar la presencia de Dios fuera a ese lugar. Pero entonces noten ustedes
que allí sería donde estaría la presencia de Dios y la mirada del pueblo de Israel estaría sobre el tabernáculo. Si nosotros miramos bien lo que nos muestra el libro del Éxodo, el capítulo 25, es lo siguiente. Allí lo dice claramente el Señor. Dice: en el capítulo 25, y el Señor habló a Moisés, ¿no? Diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Y para qué era esa ofrenda? Versículo 8. Y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. O sea, me harán un santuario para que yo habite entre ellos, ¿no? Más adelante nosotros vemos que toda esta sección que va del capítulo 25 al capítulo 40 del Éxodo se llama adoración, porque es el altar de la adoración, o la construcción del tabernáculo de la adoración. Todos estos capítulos tienen que ver con la adoración al Señor. Cuando estamos mirando el versículo 38, versículo 39 dice, 37, perdón, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, noten, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces notarán ustedes que los israelitas construyeron el tabernáculo. Moisés y los israelitas, Bezaleel y Aholiab, que fueron los señalados para construir todos los detalles del tabernáculo, ¿no? En conjunto con los levitas, con los sacerdotes de Israel, en general, el tabernáculo. Y entonces la mirada estaba puesta ¿dónde? En el tabernáculo, ¿no? En el año 1116 a.C., o sea, a fines del siglo XII a.C., el santuario de Silo es destruido por los filisteos y allí muere también el sacerdote Elí. Eran los días cuando Dios llamó a Samuel para que fuera su profeta. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7, los versículos 1 y 2 para nuestra información. Luego vemos que en el año 1046, desde ese tiempo, entonces el tabernáculo de Dios estuvo en diferentes lugares. En el último en que estuvo fue en Kiriat Jearim. Pero en el año 1046 a.C., cuando ya David había tomado plena posesión del reino, David traslada el arca y parte del tabernáculo de Kiriat Jearim a Jerusalén. Y vemos entonces esto en Primera de Crónicas, capítulos 15 y 16. Y entonces, conforme fuera que se trasladara el tabernáculo y el arca del pacto, allí era que los israelitas ponían la ¿qué? La mirada. La mirada. Ahora, la mirada del pueblo de Israel estaría en Jerusalén, porque allí fue trasladada el arca del pacto y fue trasladado parte del tabernáculo en los días del rey David. Luego, entre los años 1012 y 1005 a.C., vino la construcción del templo de Salomón, o primer templo. Era hermosísimo, era majestuoso aquel templo, era de una hermosura sin igual. Y en consecuencia, vemos que la mirada del pueblo de Israel, ¿hacia dónde estaría dirigida? Hacia el templo. Hacia el templo. O el Berit Hamikdosh. El templo. Hacia allí estaría dirigida. El templo duró muchos siglos. Y lo cierto es que en el año 976 a.C., a principios del siglo X a.C.,
se dio la división del reino de Israel en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y Jerusalén y el templo quedan en manos del reino del sur o reino de Judá. Y la mirada de todo israelita estaría puesta en el templo, de todo israelita piadoso. Y por eso Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, construyó un santuario en Beerseba, en Dan y en Beerseba, y también en Betel. ¿Para qué? Para que los israelitas norteños no pusieran la mirada en el templo de Jerusalén, donde estaba la gloria de Dios, sino en esos santuarios, en esos otros santuarios, para extraviar la mirada del pueblo de Dios. Y eso lo vemos claramente, bueno, lo que tiene que ver con la construcción del templo, repito, en los días de Salomón lo vemos en Primera de Reyes 6 y en Segunda de Crónicas capítulos 3 y capítulo 5. Luego lo que tiene que ver con la división del reino lo vemos en Primera de Reyes capítulo 12 y Segunda de Crónicas el capítulo 10. Allí podemos ver bien toda la historia de cómo fue el proceso de división dolorosa del reino de Israel en dos reinos. Y en el año 586 a.C., es decir, a principios del siglo VI a.C., se dio la caída de Jerusalén en manos de los babilonios y la destrucción del templo de Salomón. El templo fue desmantelado, el templo fue saqueado para que los bienes que habían, los objetos sagrados, fueran llevados al tesoro real de Babilonia, y como tal el templo fue incendiado y destruido. E Israel es llevado al exilio. Y la mirada de Israel entonces, ¿cómo estaba? Perdida. Perdida estaba la mirada de Israel. En Jeremías, en el capítulo 7, nosotros vemos que el pueblo de Judá decía, ¿qué se va a apartar Dios de nosotros? Si ahí tenemos el templo y la nube de la gloria de Dios está sobre el templo. Y Jeremías dijo, no fiéis en la palabra de mentira, templo de Jehová es este, porque el Señor ha desechado esta casa por causa del pecado, ¿no? Y lo que Dios le mostró a Ezequiel fue que la gloria de Dios se iba a levantar de esa casa, porque Dios desechaba el templo de Jerusalén, y los romanos y los babilonios podrían entrar y saquear y destruir el templo, porque la gloria de Dios ya no estaba sobre el templo. Lo cierto es que pasa el tiempo y en el año 536 a.C., conforme a la palabra fiel que Dios había dado, es decir, este ya es el periodo de fines del siglo VI, se inicia el regreso judío de Zorobabel con la primera comunidad judía a fin de reconstruir la nación y de reconstruir el templo. Esta historia la vemos fielmente en Esdras desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y en el año 516 a.C., 20 años después de que Zorobabel y la primera colonia judía regresó para reconstruir la nación y el templo, repito, en el año 516 a.C., es decir, a finales del siglo VI, vino la dedicación del segundo templo, o templo de Zorobabel, y en ese momento entonces la mirada del pueblo israelita es puesta nuevamente en el templo. Y era ahí en el templo donde se elaboraba el calendario, algo que es muy común para nosotros, nuestro calendario. Pero allí se elaboraría el calendario sagrado de las fiestas, de las observancias del pueblo de Israel.
Unos años después, a mediados del siglo V a.C., viene Nehemías y él reconstruye los muros de Jerusalén y reconstruye la ciudad. Es en la época del ministerio del profeta Malaquías. Y cuando concluye el ministerio de Malaquías, concluye la revelación profética de Dios para el pueblo israelita, allí se cierra también el canon del Antiguo Testamento y se inicia un periodo que se llama el periodo del silencio. A partir de ese momento no hubo más profecía. A partir de ese momento no hubo más revelación en lo que corresponde a la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Y los rabinos judíos decían que el espíritu de la profecía retornaría cuando viniera el Mesías. Cuando el Mesías viniera. ¿Qué sucedió en ese periodo del silencio con el templo? Muchas cosas sucedieron. Aquí solamente vemos algunos rasgos fundamentales. Lo cierto es que en el año 170 a.C., es decir, en el periodo de principios del siglo II, el rey gentil Antíoco IV Epífanes, de la casa de los Seleucidas, invade a Jerusalén y profana el templo. Él quería helenizar al pueblo judío, que el pueblo judío aceptara los valores y la cultura y el modus vivendi de la cultura helénica. Llenara de eso el culto del Dios Jehová, el culto a Yahweh, Adonai, Elohim, era un obstáculo y por eso debía eliminarse ese culto. Y por la violencia, él prohibió la observancia de la ley de Moisés, la circuncisión, y prohibió en muchas otras de las prácticas judías. Y como muchas mujeres se resistieron a eso y circuncidaron a sus hijos, fueron ahorcadas ellas en un mismo lazo con sus propios hijos, con sus bebés y sus hijos. Y fue el pueblo de Israel objeto de un daño terrible. Y hasta que se levantó la rebelión de los macabeos. Y en ese año, del 170, Judas Macabeo logró recuperar a Jerusalén y recuperar el año 165. Es decir, 5 años después de toda esta cadena de infamia, de sanguinaria, de Antíoco IV Epífanes, Judas Macabeo logró recuperar a Jerusalén, logró recuperar el templo, purificó el templo y estableció la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta judía que se da casi en la misma época cuando nosotros estamos en la novena de Aguinaldo, cuando estamos ahí en los días anteriores a la Navidad. Ahí los judíos celebran la fiesta de Hanukkah, que con luces, con bastantes luces, porque el templo fue iluminado en esos días para purificarlo, porque el templo estaba literalmente a oscuras estaba el templo. Y entonces los judíos lo que hicieron fue encender velas, muchas velas, para iluminar el templo, mientras limpiaban de toda la basura que llenó, de toda la inmundicia que llenó el templo Antíoco IV Epífanes para profanarlo y restablecer el orden del culto judío. Luego, en el año 17 a.C., unos 13 años antes de que el Señor Jesús naciera, Herodes comienza a reedificar, ensanchar y redecorar el templo, dándole una gran majestuosidad y esplendor. Si el templo de Jerusalén hubiera sobrevivido hasta nuestros días, sería una de las 7 maravillas del mundo. Es lo más seguro. Y de pronto, una maravilla mucho igual o mejor que el Taj Mahal. Esa es una idea que podemos transmitir de la hermosura que tenía el templo en los días del Señor Jesús. Era tan hermoso el templo que incluso en el ábside del templo, allí en lo que llamaríamos el penthouse para hablar en el lenguaje de hoy, ¿no? Había planchas de oro, y el templo a la caída de la tarde
la caída del sol sobre el monte de los olivos y el monte del templo era tan hermosa que el templo brillaba de una manera impresionante. A eso se añade que el templo tenía también en los muros y en los muros y en las puertas tenía un decorado tan único en diferentes elementos de jáspito, crisólito, berilo, crisopraso, bueno, de todos esos elementos que nosotros vemos de metales preciosos en el libro de Apocalipsis, que dice que con eso está construida la ciudad celestial. Y sucede que todas esas perlas en conjunto formaban un magnífico conjunto de rayos preciosos de diferentes colores, que era hermosísimo ver el templo. Las puertas del templo estaban tachonadas, estaban entrecruzadas con magníficas representaciones y también perlas preciosas. El templo por dentro era majestuoso, hermosísimo. Era una hermosura el templo por dentro, sus pisos. Todo eso era realmente algo muy hermoso, porque así lo dejó Herodes. Valga la pena decirlo, al costo de muchas levas forzosas, de impuestos para el pueblo judío, de gravámenes horrendos, pero el templo tenía una gran hermosura. ¿Y dónde tenía puesto el pueblo de Israel la mirada? En el templo. En el templo tenía puesta la mirada. Pero ¿qué había dicho el Señor Jesús? Que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Eso sucedió en el año 30. En ese año que fue la crucifixión del Señor Jesús, unos días antes de su crucifixión, estando el Señor Jesús en el monte de los olivos con sus discípulos, el Señor Jesús anunció la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Y el Señor fue muy claro en eso. Ahí en Mateo el capítulo 24 podemos ver nítidamente esa historia, porque la palabra de Dios allí nos dice lo siguiente: y saliendo Jesús se iba del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les digo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, ¿no? Y los discípulos, ¿qué dijeron? Y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas. ¿Cuándo va a ser esto de la destrucción del templo? Y lo segundo, ¿cuándo será la venida tuya a este mundo? Pues bien, en el año 70, 40 años después de la muerte del Señor, 40 años después, y se dio el fin de la rebelión judía con la caída de Jerusalén en manos de los romanos y la destrucción del templo. Y se inició entonces la diáspora judía. Se inició la diáspora judía allí, porque el pueblo de Israel fue reducido hasta el exilio y el pueblo solamente comienza su retorno en el año de 1900, en los años 1945-1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconstituye el Estado de Israel. Cuando se reconstituye el Estado de Israel, comienza a florecer la higuera entonces. Comienza a florecer. Bien, y sucede que una cosa que llama bastante la atención es ver que los escritos rabínicos, ellos se lamentan que en los últimos 40 años del templo, cuando ellos ofrecían cierto holocausto, era cierta ofrenda que ellos ofrecían en el templo, y se consideraba que debía haber un humo de un determinado color, blanco, y siempre salía negro, y eso significaba
para ellos la tragedia. Y notarán ustedes que son 40 años entre la muerte del Señor y la destrucción del templo. Quiere decir que Dios no volvió a aceptar el culto del templo a partir de la muerte del Señor Jesús. Y eso es algo que llama poderosamente la atención para el debate sobre si Jesús es o no el Mesías para los judíos, porque eso está en el Talmud. En el Talmud está todo eso. Bien, pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es de una dimensión ética y de culto diferente a la del Antiguo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento está puesto en la encarnación de Cristo. Y vamos a mirar lo que nos dice al respecto Juan capítulo 1, el versículo 14. Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Dice, y aquella palabra fue hecha carne, el verbo, el logos, se encarnó, se humanó, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Mire el hecho consecuencial. Al encarnarse, habitó en quienes, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notarán ustedes que cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo, dice, construyan un tabernáculo para que yo more entre ellos. Pero ahora dice que Dios mora entre nosotros por la ¿qué? Por la encarnación, por la humanación de nuestro Señor Jesucristo. Así que el énfasis del Nuevo Testamento no está en un lugar, no está en un santuario. El énfasis es en la encarnación del Señor Jesús. Y veamos lo que dice Juan capítulo 2, del versículo 18 al 22. Dice así la palabra. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, desatad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su ¿qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, al 3er día, ¿no? Sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Avancemos un poco más y vamos a Juan capítulo 6, el versículo 37. Noten lo que dice Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo ¿qué? Fuera. Noten, el Señor Jesús se humanó, se encarnó. Y ahora las personas pueden venir ¿a quién? ¿Al templo? ¿Al tabernáculo? No, ¿a quién? A Cristo. Todo el que viene es a mí. Noten que el énfasis es puesto ¿en quién? En Cristo. El Señor no puso el énfasis en rituales. El Señor Jesús no puso el énfasis en las fiestas judías. El Señor puso el énfasis fue en Él. Por eso decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, para que el que de mí coma no tenga hambre, y el que de mí beba no tenga sed jamás. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Notarán ustedes el énfasis en él. Yo soy. Y el nombre de Yahweh significa exactamente eso. Yo soy. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos otra cosa. Y es que Cristo permanece para siempre. En Romanos, el capítulo 6, el versículo 9, que dice la palabra de Dios. En Romanos, el capítulo 6, en el versículo 9, la palabra de Dios claramente nos dice lo siguiente. Seguros de que el Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y quiero preguntar,
cómo quedó la mirada del pueblo judío cuando el santuario de Silo fue quemado y destruido por los israelitas. Perdida la mirada. Extraviada. ¿Cómo quedó la mirada del pueblo judío cuando el templo de Salomón fue arrasado por las tropas de Nabucodonosor, el babilonio? Perdida, extraviada, arrasada. Así quedó la mirada del pueblo israelita, porque ellos tenían puesto su mirada en el templo. Pregunto también, ¿por qué creen ustedes que Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70, 40 años después de haber pecado el pueblo de Israel, desechando al Mesías y crucificándolo? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué creen que lo permitió? Porque si el templo existiera hoy, ¿en quién creen que el ojo de carne de nosotros los seres humanos, judíos y gentiles, hubiéramos puesto la mirada? En el templo. En el templo. ¿En quién creen ustedes que tiene puesta la mirada todo el conjunto de los pueblos musulmanes del Islam? En la Meca, en la Kaaba, en la Piedra Negra. En eso tienen puesto ellos la mirada. ¿Ven? En eso es que ellos tienen puesta la mirada. Pero el Señor, las cosas son diferentes. Noten ustedes que la Biblia aquí nos dice que Cristo permanece para siempre. Los santuarios han sido destruidos. Los santuarios han sido arrasados. Jerusalén ha sido arrasada 27 veces. Es la historia larga y trágica de la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia dice que Cristo, habiendo muerto una sola vez, permanece para siempre. ¿Cómo quedó la mirada de los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue crucificado y luego fue enterrado? ¿Cómo quedó? Extraviada. No, ahí están los discípulos de Maús. ¿No sabes? Tú eres el único peregrino que no sabe de Jesús, que hizo milagros, que hizo tantas cosas, y nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Creíamos. Su mirada estaba ¿cómo? Extraviada. Los discípulos ¿cómo estaban? Abotagados. Allí cariacontecidos. Cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Porque su mirada estaba extraviada. Así estaba. Pero dice la palabra que el Señor, después de haber resucitado, ¿no? Dice que después de haber resucitado, ya no muere más. Ya no muere más. Cuando nosotros vemos la historia de lo que sucedió tras la resurrección de Cristo, vemos que el Señor estaba en Betania y dice que dio la gran comisión y los bendijo y luego ascendió a los cielos. Y dice la palabra que la mirada de ellos estaba ¿cómo? Hacia arriba. ¿Y qué le dijeron los ángeles del Señor a los apóstoles, varones galileos? ¿Qué hacéis qué? Mirando al cielo. Este Jesús que habéis visto ir al cielo, así que así vendrá, así descenderá. Bueno, pero entonces hay una diferencia. Los templos materiales son destruibles, pero Cristo permanece ¿qué? Para siempre. ¿Qué anhela hacer el pueblo de Israel ahora? Reconstruir el ¿qué? El Beit Hamikdash, o sea, el templo. Eso es lo que ellos desean reconstruir. Ahora, la Biblia también nos enseña en el Nuevo Testamento otra cosa. El creyente que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo vemos en Juan capítulo 10 y en Juan el capítulo 15. El creyente que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire lo que dice allá Juan, el capítulo 15. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado.
permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino permanecer en la vid, así vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, noten, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, ¿no? El que no permanece en mí será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. En esto es clarificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces noten que la palabra nos dice que el creyente que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los templos pueden destruirse, pero el creyente ¿qué? Permanece. Ahora la Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento que el cuerpo del creyente es el nuevo templo del Espíritu Santo. Y vamos a mirarlo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios sois vosotros, y santo es. Noten, nuestro cuerpo, nuestra vida, es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Noten, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo. La nube de la Chequina de la gloria de Dios estaba sobre el antiguo templo, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Note que no nos pertenecemos. ¿Le pertenecemos a quién? Al Señor. Porque si nuestro cuerpo es templo del Señor, a Él le pertenece. Y ese es el sentido del bautismo, que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece al Señor, al Señor. Por eso ahora podemos invocar al Señor en cualquier parte. Y vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 6, y Mateo 18, 20. Mateo capítulo 6, versículo 6, y capítulo 18, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. Y en el capítulo 18, en el versículo 20, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no hay santuarios. Recuerdo mucho que mi papá me contaba que cuando él estaba en el Instituto Bíblico de la Cruzada, don Guillermo Easton, precioso misionero que gustaba de pastorear a sus discípulos, lo llevaba a su apartamento y allí le leía varias cosas. Entre otras cosas, le leía un pequeño libro de controversia con la iglesia romana que se llamaba Boceto de Jesús para profanos. Y en ese libro se representaba de manera dialogada una visita del apóstol San Pablo a Bogotá, a la conferencia episcopal, ¿no? Y donde el apóstol Pablo señalaba las prácticas religiosas del pueblo bogotano y decía: pero yo lo que escribí
en mi epístola fue esto y esto, ¿no? Y una de las cosas que señalaba era que era antibíblica la idea de santuarios y de gente subiendo a los cerros de Guadalupe y al cerro aquí de Monserrate a pagar procesiones en penitencias para hacer méritos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque la palabra de Dios muestra que nuestra casa es la que debe ser nuestro santuario, nuestro hogar, que allí se debe vivir conforme al orden de Dios, una vida en santidad, en integridad, y que el creyente ya no tiene santuarios. Porque toda la persona pone su mirada es en el santuario, en el santo. Y la gente en quien pone la mirada, en el Señor caído de Buga, en el Señor de Monserrate. La gente pone la mirada en la Virgen de Torcoroma, en San José de Girón, allá en el caso de Bucaramanga, ¿no? En todo eso pone la gente la mirada y van y lo rozan, y van y le ponen una cantidad de velones y hacen una cantidad de cosas de válgame Dios, ¿no? Y entonces se da el caso que lo cuenta don Samuel Vila, de una anciana en una iglesia en España, ¿no? Donde había esa ocasión, una X o Y ocasión, había ido a rezar en el altar de la Virgen tal. Pero ella era devota de otra Virgen que también se adoraba en la misma basílica, ¿no? Y que entonces al salir le contó a su amiga que ella había ido a esa Virgen y que no había ido a la Virgen de su devoción, y que al cruzar por el altar ahí, por el nicho donde estaba la Virgen de su devoción, cruzó haciendo pinitos, ¿no? Para que no se diera cuenta que le había rezado a la otra Virgen. Imagínense ustedes, porque en eso pone la gente su mirada, en eso. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que ahora la mirada del creyente está puesta es en Cristo, que está en los cielos. Y miren, dice Colosenses, capítulo 3, los versículos 1 al 3. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿qué? De arriba, donde está el Cristo sentado. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Está qué? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Colosenses 3 del 1 al 3. Y veamos lo que dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, que está haciendo relaciones a todos los héroes de la fe, que están en Hebreos capítulo 11. Esa es la nube de testigos. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Noten quién está puesto nuestros ojos. En Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí está el resumen de todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos, lo que nos está diciendo de manera progresiva es lo siguiente: Jesús es superior a los ángeles, porque es el Hijo de Dios. Jesús es superior a Moisés. Moisés era siervo y era mediador del viejo pacto. Jesús es superior a Aarón. Él era el sumo sacerdote del antiguo pacto. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era un orden superior al de Aarón. Y es el mediador del nuevo pacto.
Y así sucesivamente, él va mostrando que Jesús es superior a todos ellos y a los héroes de la fe. Y dice, puesto los ojos en Jesús. En Hebreos 11 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y majestad. Eso es lo que dice. Noten, la mirada está puesta entonces ¿en quién? En Jesús, que está en los cielos. ¿Y qué más nos dice la palabra en el Nuevo Testamento? Que el fundamento de la verdadera adoración entonces es la verdad. Y por eso que dice Juan capítulo 14, el versículo 6. Ese pasaje lo conocemos bastante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay algo muy importante aquí, que es la sana doctrina para tener un sano conocimiento de Cristo, para una sana, auténtica y legítima adoración. Y lo que dice Santiago, el capítulo 3, los versículos 13 al 16, es lo siguiente. Dice así la palabra: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Es decir, una vida de auténtico testimonio que muestre que Cristo vive en nuestra vida, la verdadera sabiduría de Dios. Dice, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y hay personas que pueden decirme, hace tantos años yo pertenezco a la iglesia tal, yo soy de la denominación tal. Uno me dice, yo soy presbiteriano, otro bautista, otro metodista, otro luterano, de lo que me quieran decir. Pero muchas veces vamos a sus hogares y en sus hogares no se ve la vida de Cristo. Lo que tienen es una tradición religiosa y esa sabiduría animal, diabólica. Pero tienen su religión, tienen su afiliación religiosa. Eso de nada les sirve. Tiene que ser una vida de auténtica adoración en donde ellos estén, en su trabajo, en el lugar donde se desempeñan, donde se desempeña su vida. Tiene que ser algo de verdad. Y entonces la verdad es el fundamento de la verdadera adoración. Lo otro que vemos es que no hay adoración sin consagración. La verdadera adoración al Señor es toda una vida. Y lo leímos hoy en Romanos, el capítulo 12, donde el apóstol Pablo llega a decir, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces significa que nuestra vida sea evidencia de un verdadero sacrificio agradable delante del Señor. Todo creyente, en consecuencia, tiene la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20. En Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 20 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Y entonces, ¿de dónde acá? En la iglesia evangélica hoy en América Latina se viene propagando la especie de viajes de peregrinación para recibir la unción en Costa Rica. ¿De dónde acá hay gente viniendo del Ecuador a Colombia para llevarse tierra ungida de Colombia para el Ecuador, porque en Colombia está la unción y cosas por el estilo? ¿Eso no es un neorromanismo? Y en Sincelejo dice que comprar una propiedad, yo no sé cómo, por allá,
que para que los creyentes vayan allá a orar allá y que allá Dios los va a escuchar. No es la misma idea del catolicismo romano, es la misma. Pero la palabra de Dios dice que ese es mi cuarto donde yo me encierro a orar, a buscar la presencia de Dios, y allí el Señor me escucha. Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no tengo que ir donde el charlatán, el embaucador, bajo el acicate de que es el profeta o que es el apóstol o el último ungido de Dios del último paseo de la séptima revelación, para que me ponga la última unción para yo estar en el orden de Dios. Porque mi vida habita el templo del Espíritu Santo. Mi vida es el templo del Espíritu Santo. Y a mí me dijo un pastor en Cincelejo: usted predicó bien, hermano, pero mire, usted no le puso las manos a los creyentes. Y sucede que entre semana el diablo me los posee y me los derriba, y por eso caen en pecado. Porque usted tiene que ponerles todos los domingos las manos para que reciban la unción, porque si no, se me extravían. ¿Por qué no me les puso las manos? O sea que están dependiendo ¿de quién? Del hombre. Tener la mirada puesta en Cristo significa que yo dependo del Señor y solamente del Señor. Saber que soy el templo del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu de Dios reposa en mí, que yo tengo una comunión directa con Dios sin depender de ningún hombre. Y esa idea de que haya personas que les dicen: si usted se va de esta iglesia, pierde la unción, usted pierde el Espíritu Santo, es una idea sectaria. ¿Por qué? Porque es antibíblico que dependan de un hombre, que dependan de mí o de quien sea para su comunión con Dios. Esto no es verdad. La verdad es completamente otra. Ahora, si miramos la adoración en la historia de la iglesia, nosotros vemos que en la época de los siglos segundo y tercero, cuando la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, la adoración de la iglesia primitiva era libre y era una adoración pura. Los creyentes se reunían en la campiña o se reunían por las casas para alabar, para adorar al Señor, para buscar su presencia. Pero entre los siglos cuarto y quinto vino la conversión de Constantino. La unión de la iglesia y el Estado, el constantinismo. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Se dio varios palacios de justicia de Roma para reacondicionarlos para que fueran templos de un nuevo modelo de culto de la iglesia cristiana. Ya no sería el culto sencillo, libre, espontáneo. Ahora sería un culto preelaborado, ceremonioso, y ya no serían los sencillos pastores de la iglesia. Ahora era toda una jerarquía de obispos que iban a presidir el culto ceremonial con toda una cadena de rituales y sacramentos nuevos, que no estaba eso en el Nuevo Testamento. Ese modelo de culto del Nuevo Testamento no era el que ahora viviría el mundo. Y en los siglos 12 al 14, en los siglos 11, 12, 13, 14, se dio la construcción de las grandes catedrales europeas. Contra eso protestó, entre otros, San Bernardo de Claraval, y trayendo a los pobres de su monasterio, digo: aquí están los verdaderos templos del Espíritu Santo, los pobres. Y digo: ¿a cuestas de qué se están construyendo esas catedrales? De impuestos forzosos, de levas, a cuestas del saqueo, a cuestas de la pedidera de plata, en otras palabras. Y el pueblo más pobre, pero eso sí, las catedrales majestuosas, a cuestas de la pobreza de la gente. Eso dijo en su momento San Bernardo de Claraval. Pasa el tiempo. A principios del siglo XVI viene la construcción de la Catedral de San Pedro. ¿Y qué se hacía para la construcción de la Catedral de San Pedro? La venta de indulgencias. La venta de indulgencias. Y para ese entonces, ya Lutero, que era un sacerdote católico, estaba predicando el evangelio de la gracia suficiente de Dios en Cristo. Ya había conocido al Señor, ya había conocido al Dios de gracia. Y Lutero se da cuenta
que la venta de indulgencias es pecado de simonía y una estafa para el pueblo de Dios, porque incluso se vendía indulgencias para pecados con anticipación. Es decir, compro la indulgencia del perdón de mi pecado para un adulterio que voy a cometer o cosas por el estilo. Incluso se dio el caso de que cuando en un momento dado, cuando Juan Tetzel vendió una de esas indulgencias, le dijo: ¿para qué quiere usted comprar esta indulgencia? Dijo: la pago porque quiero darle una paliza a un monje que conozco y que le tengo mucha tirria, le tengo mucha fobia. Y el hombre le vendió la indulgencia. Esa noche le dieron a Juan Tetzel una paliza de Padre y Señor mío. O sea que había comprado el tipo la indulgencia para darle la paliza al mismo monje dominico Juan Tetzel, el vendedor de indulgencias. Eso era una estafa. Es decir, por plata, la gracia de Dios. Dar la gracia de Dios por plata, pecado de simonía. Y fue cuando vino la protesta y estalló la reforma protestante del siglo XVI. Y es muy larga la historia de la reforma y preciosa. Pero una de las grandes verdades que Lutero sacó de la palabra de Dios y la volvió a poner en alto es que cada creyente es igualmente un sacerdote delante de Dios. Porque la Biblia dice: vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cada creyente es un sacerdote y en cada creyente reposa el Espíritu Santo de Dios, porque ha recibido igualmente la gracia, que lo que hay es ministerios diferentes y dones diferentes, que eso es diferente. Pero cada creyente es un sacerdote. Y entonces Lutero dijo que a la luz de la Biblia, el taller donde trabajaba el cristiano, ese era su santuario. Lo que hacía el creyente, esa era su vocación. Por lo tanto, era tan sagrado lo que hacía el creyente en su taller de carpintero o de artesano o en el campo trabajando en su parcela, como lo que hacía el sacerdote en el templo. Y que no había diferencia. No había diferencia. La reforma cambió las cosas. Y sucede que la reforma protestante no construyó grandes templos, ni construyó santuarios para que la gente fuera en procesión o cosas de esas, sino que dijo que todo estaba en Cristo y que las personas debían poner su mirada en el único y solo mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y por eso la reforma señaló el culto a los santos y el culto a la Virgen y el culto a los ángeles como un culto pagano, porque la única mediación es la de Cristo y por lo tanto es en el único en quien debemos tener puesta nuestra mirada. Ah, mis amados hermanos, viene entonces una conclusión. En el Antiguo Testamento, lo sagrado eran los objetos, los ritos, las observancias, los lugares sagrados, las vestiduras sagradas, etc. Y la mirada estaba puesta en los santuarios o altares, en el tabernáculo Mishkan y en el templo Oberit Hamikdosh. En el Nuevo Testamento los sagrados son las personas en las cuales vive Cristo, y nuestra mirada está y debe estar es en Cristo y solamente en Jesucristo. Y por lo tanto aprender a depender no de un hombre, sino solamente del Señor. Solamente del Señor. Así que cuando las personas están dependiendo de mí, cuando yo soy ministro del Evangelio, hay algo raro ahí. La Iglesia romana enseña que la persona depende del Papa romano y de su sacerdote desde que nace con el bautismo hasta que se despide con el sacramento de la extremaunción y de la confesión. Que en todo depende del Papa y del sacerdote. Y eso es antibíblico. La persona depende únicamente del Señor. ¿Y qué le dijo Pedro a Cornelio cuando Cornelio le puso de rodillas? Levántate, no me adores a mí, que yo también soy, ¿qué?
un hombre igual que tú, necesitado igualmente de la gracia. ¿Y qué dijo Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico? Varones hermanos, ¿por qué ponéis la mirada en quién? En nosotros. Jesús de Nazaret fue el que levantó a este hombre y por él está sano. Pero la tendencia del hombre es a poner la mirada en quién? En el hombre y no en el Señor. Señor, en esta hora nos volvemos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdónanos por haber puesto la mirada en el hombre. Perdóname cuando ponemos la mirada en el hombre en la política o en los deportes, o cuando hemos tenido algún ídolo en nuestras vidas, cuando hemos dependido de cosas para ser supuestamente espirituales o de ritos y no haber puesto la mirada solamente en ti. Pero solamente en ti ponemos nuestra mirada en esta hora y pedimos la asistencia de tu gracia en todo. Danos amor y consagración, la verdadera llenura de tu espíritu, que es una vida llena de amor y consagración. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza.